Buenos días, el Señor les bendiga. Siempre un gusto verles. ¿Lo consideran una bendición estar? De todos los lugares en la región o en este mundo donde podríamos estar en este momento, y muchas veces uno en su mente va a otros lados, va a la playa, va, no sé, al supermercado, pero qué bendición apartar tiempo y decir, Señor, tú eres el Señor de nuestro tiempo, de nuestra vida, y nos deleitamos en honrarte y bendecir tu nombre, porque sabemos que tú nos bendices 1000 veces más de lo que merecemos nosotros. El primer registro civil. La emoción extrema por leer genealogías. La verdad, yo me emociono mucho. De hecho, yo programé que me tocara a mí Génesis 5. Y uno dice, pero claro, sarcasmo. ¿No? La verdad, me emociono en cuanto a predicar Génesis 5, las genealogías, cuando generalmente nosotros llegamos y descartamos o saltamos. Como en la lectura uno dice, nombre difícil. No, lo salto, mejor. Como no soy judío, ¿qué me importa esta genealogía? Y saltamos, ¿cuántas genealogías? Y uno falta respeto a lo que es el tema de la inspiración de toda palabra que ha salido de la boca de Dios y lo saltamos. Antes de orar por lo que va a ser la palabra de Dios, no se olviden, hermanos, de aprovechar de mirar al diario mural. Hermana Nicole nos ha hecho un gran favor de poner cuadritos interesantes que toman cosas que ya hemos visto, entonces les va a servir para reforzar, quizás para recordar. Algunos con los ojos cerrados no le entran por lo menos por lo que es el puerto visual. Cuando estamos adormecidos, solamente con dificultad entra por los oídos. Entonces se pasan atrás, se miran por primera vez las cosas que se pasó durante la prédica. Amén. Fue un chiste, pero no importa. Es decir, lo miramos, pero se espera que sea reforzado. Oremos al Señor. Señor, nos cuesta acallar nuestro corazón. Nos cuesta, Dios, reposar y detener, e incluso obligarnos a aceptar silencio, porque por alguna razón preferimos la bulla, la música, constante ruido en el fondo de nuestro ser. Y quizás nos preocupa estar callados, quietos, lo suficiente para escuchar lo que tú nos vas a decir. Y por lo tanto pedimos que nos ayudes, que nos bendigas en este momento para buscar esa calma, ese silencio, esa paz que viene solamente por medio de comunión contigo, de callarnos nosotros la boca, de abrir los oídos y decir, Señor, háblanos, por favor. Habla fuertemente, claramente, directamente a nuestros corazones. Para conocerte, para honrarte, para seguirte. En el nombre de Cristo pedimos esto, Señor. Amén. ¿Han trabajado en su árbol genealógico alguna vez? ¿Cuántos? Levanta la mano. Hay algunos locos que necesitan ayuda porque trabajan. No. Todos los que levantaron la mano. Es interesante trabajar en el trasfondo, la genealogía, la descendencia de una familia. Algunos dicen, conozco quizás con dificultad a mis padres, y es una realidad que algunos no conocen bien a sus padres. Parece que es parte de la experiencia desde Génesis 3, lamentablemente. Otros que conocen a sus padres, hasta sus abuelos, quizás tíos, algunos que conocen hasta sus bisabuelos. ¿Cuántos de ustedes conocieron bisabuelos? Algunos de nosotros. Conocí una bisabuela por el lado de mi papá que se fue a Estados Unidos desde Frankfurt de Alemania en el año 1915 por ahí. Ella como jovencita se fue a Estados Unidos desde Alemania. Conocí otra bisabuela por el lado de mi mamá que era libanesa. Entonces por eso no se meten conmigo. Tengo sangre entre un apellido judío, sangre libanesa, uno dice, puro conflicto acá, así que métense conmigo.
Pero interesante que en diferentes culturas, obviamente se da diferente prioridad en cuanto a cuántas generaciones son importantes para conocer. Y generalmente me parece en los países occidentales, generalmente como 4 generaciones. Yo, mis papás, mis abuelos, quizás mis bisabuelos. 4 generaciones. No obstante, algunos conocen hasta 5, 6, 7. Siempre las genealogías son interesantes porque aprendemos por medio de un árbol genealógico lugares de donde venía la familia. Fechas en que nacieron, en que murieron. También a veces entendemos algo de ocupación, a qué se dedicaba. Entonces, todo eso es fascinante. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué nos puede enseñar un árbol genealógico de Génesis y uno diría de la antigüedad? ¿Que se fue de una cueva a otra cueva? Eso es el concepto popular en el mundo, que el hombre emergió de cuevas. Pero la Biblia no narra eso. La Biblia nos muestra otra realidad, pero nos quedamos con esa pregunta, ¿qué nos va a enseñar una genealogía de la Biblia? ¿Cuál va a ser la información que se transmite? Eso lo vamos a ver en un momento. Déjeme hacer un pequeño repaso en cuanto a recordar lo que ha sido la obra de Dios desde el principio, Génesis 1, Génesis 2, de ordenar las cosas en su lugar, de separar todo lo que estaba mezclado, todo confundido. Dios lo separó a fin de ordenarlo. Dios lo iluminó, sea la luz, Dios pone luz a donde vaya. Donde está la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay luz diciendo, aquí hay oscuridad. Actitudes, acciones, obras, ambiciones. El Espíritu de Dios inquieta a través de su presencia, a través de su palabra. ¿Sí? Luz. También entendemos que donde Dios está obrando, Él está llenando lo vacío. Siempre. Desde la creación hasta nuestras vidas vacías, sin nada que ofrecerle al Señor, y Él comienza a poner todo lo bueno. El Evangelio, hermanos, nos recuerda, no hay nada bueno en nosotros si no es por el Señor Jesucristo. Todo lo bueno es su obra en nosotros. Gloria a Él. Llenar. No es necesariamente la prosperidad como algunos predican hoy en día de que Dios te va a llenar, llenar, llenar. ¿Sabe? La tremenda bendición del Señor es que con nada puedes estar más que contento, feliz y bendecido. Con lo poco, con nada. Es decir, con solamente conocer a nuestro Creador y Él como Salvador, no es el afán de decir, tengo que rodearme con más materiales, más bienes, y eso es la felicidad, ¿no? Pero Dios llena nuestra vida con su verdad, con su comunión, con su enseñanza, y también siempre provee lo necesario y lo justo. Y por fin, la obra de Dios, que es siempre bendecir. La obra de Dios es bendecir en medio de un mundo de maldición, de ofensas, de destrucción. ¿Desde qué momento entendemos que esto llegó a ser parte de la experiencia mundial acá? Desde Génesis 3, lo que predicó hermano Jaime. No nació con el ser humano hasta después de Génesis 3, cuando Adán y Eva dijeron, mandato del Señor, posiblemente nos falta aquí, vamos a escuchar a esa culebra que nos habla, y desde ahí en adelante, donde vaya el ser humano, desorden, mezclar, confundir, apagar, oscurecer, vaciar, la explotación, todo lo bueno lo explotamos, lo dejamos vacío. ¿Dónde va el ser humano? Sucede. Y finalmente maldecir y destruir. Obviamente aquí, hermanos, simplemente reflexionando sobre la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra presencia en la iglesia? Por el lado de la obra de Dios y mi relación con mis hermanos caracterizada por lo que hace Dios, o es realmente mi instinto, me da las ganas, lo que me nace. ¿Me explico? A donde vayamos tenemos que apagar, frenar y limitar y decir, Señor, que tu espíritu
Espíritu nos transforme con el poder de tu palabra para que nosotros no manifestemos lo que llevamos por dentro. Con la presencia del Señor Jesucristo, con su Espíritu, obviamente Él está diciendo, esa es mi obra. Y obviamente se va multiplicando con 20, 30, 40, 50 los factores, las posibilidades de que esta iglesia termine a pinta nuestra en vez de a la pinta de la obra de Dios. ¿Me explico? Cualquier iglesia puede ser muy complicada si cada uno no vela en cuanto a decir, yo decido con la ayuda del Señor, ahí estoy. Señor, haz esa obra, resalta esa obra en nosotros, en cada uno de nosotros y obviamente en la iglesia. Esto no es para retroceder, rebobinar la película y ver lo de la semana pasada, pero yo creo que por lo menos un detalle es necesario, simplemente un pequeño detalle. Siempre sospechamos que los juegos de video eran violentos y también dejaban huellas. Y ahí está la evidencia. Yo sospechaba que Caín estaba pasando demasiado tiempo entre cosechar, que es más fácil cosechar. Siembras, cosechas y no tienes que preocuparte de ovejas que se arrancaron, ovejas que están comiendo lo sembrado del hermano. Con razón Caín se enojó. Tus ovejas que se me... Es broma. Pero igual uno... ¿Cómo se llamaba ese juego? Sega Genesis. Ahí está, Sega Genesis. Así que lo sospechamos desde un principio. ¿Sí? Obviamente desde ahí, no tomando en cuenta eso de los juegos videos que generan violencia, entendemos que el libro de Génesis nos va delineando y presentando, hay dos líneas. Hermano Jaime lo ilustró en un sentido incluso desde ese cuadro de Cristo en la cruz. Habían dos líneas, dos actitudes, dos disposiciones. Caín que se fue por un lado y dice que Caín se alejó de la presencia de Jehová. No es que el Señor lo echó. Él se iba haciendo más allá, más allá, más allá. Abel, que tenía otra disposición, lo mejor lo presento delante del Señor, lo mejor. Lo gordito, ¿cómo? ¿Cómo las ovejas de Abel estaban tan gorditas? Bueno, estaban comiendo lo sembrado de ellas. Y luego Set, ¿qué hizo Set? Desde Set en adelante volvieron a invocar el nombre del Señor. Hermanos, quédense con esa frase de invocar el nombre del Señor, de ofrendar o incluso sacrificar al Señor, porque es algo que vamos a ver muchos capítulos después. Génesis capítulo 2 al final, Génesis capítulo 4 al final, se menciona que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En esta genealogía hoy día vamos a ver algo parecido, los que se alinean de nuevo con los que se invocan el nombre del Señor. Entonces va a ser importante la obra de Dios en llamar a su creación a conocerle. Dios reposó en el huerto de Edén en el séptimo día. Dice las Escrituras, Dios dejó de obrar. ¿Desde qué momento Dios tuvo que volver a obrar? Génesis 3. Y Dios vistió la desnudez de Adán y Eva. Con el pecado, Dios como que, tengo que levantarme. Tengo que intervenir en la creación una vez más para sacar adelante mis propósitos que yo he determinado hacer con mi creación. Y desde ahí hasta el día de hoy, debido al pecado, la desobediencia, la disconformidad, Dios está obrando en su creación, pero casi siempre vemos a Dios no en primera plana, sino mucho más atrás en un sentido. La pregunta, ¿quién se acuerda de la estructura literaria, la columna vértebra del libro de Génesis? Algunos alumnos que han estado prestando atención, sean los jueves o incluso los domingos, hablamos de algo que es lo que sale del libro de Génesis. Bueno, vamos a verlo en un segundo. El legado de tu vida, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Millones y millones que transitan aquí en la tierra, ¿sí?
en este planeta? Millones y millones. Nacen y mueren. Nacen y mueren. Vas a vivir a lo mejor 80 años, quizás, posiblemente 90 años. ¿Para qué estás viviendo? Es parte de lo que Génesis 5 nos va a confrontar, es el mensaje que nos va a hablar. ¿Para qué estás viviendo? ¿Vas a simplemente ser de los millones que nacen, viven y mueren? Nacen, viven y mueren. ¿O vas a decir, yo determino, yo decido con la ayuda, con la misericordia, con la gracia de Dios, de ser unos cuantos que siguen al Señor? ¿O voy a simplemente dejar que el mundo me conforme, que el mundo me dirija, que el mundo me vaya diciendo? Entonces, la pregunta que habíamos visto, ¿se acuerdan de eso? Esto es una sección, la creación, y después la segunda sección, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Primera sección, la creación. Segunda sección, la genealogía de los cielos y la tierra. ¿Qué pasó con los cielos y la tierra? Adán y Eva en el huerto de Edén. Ahora capítulo 5, versículo 1. Abran sus Biblias ahí. No me queden mirando a mí ni a la pantalla. ¿Qué dice la Biblia? Este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces, es la segunda vez en el libro que encontramos esa frase, y aunque en la primera instancia dice, estos son los orígenes, en segundo lugar dice, este es el libro de las generaciones, realmente es la misma frase. Es simplemente por la traducción para dejarlo más claro, porque suena raro, estos son las generaciones de los cielos y la tierra. Algo que no es una persona, ¿cómo es que tiene generación? Pero es el concepto. Esto es la historia de los cielos y la tierra. Ahora hablemos, esto es la historia de Adán en adelante. Capítulo 5, desde ahí. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en capítulo 5, esta genealogía que nos debe emocionar. Parece que les emociona, como igual el aviso, tiene que renovar algún documento ahí en el registro civil. Filas, horas, certificados que no existen, pero aquí en Chile hay que inventarlos y tenerlos notarizados y de alguna forma convencerles. Si quiere muestras de sangre, no es suficiente. Tiene que buscar otra cosa, otro certificado. Los hermanos ecuatorianos me dijeron, no es así en Ecuador. Y dijeron, menos mal que Dios es Dios y Dios no es un chileno, porque para llegar al cielo, los certificados y no, uno dice, wow. Es lo que dijeron hermanos que han vivido acá en Chile, diciendo, no es así en todo el mundo. Este es el libro de las generaciones, Génesis 5, 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Se dan cuenta que esto es básicamente una repetición de algo que ya vimos? Desde capítulo 1, 1:28, 1:26 al 28, y también algo que vimos en capítulo 2. Entonces, en un sentido uno dice, si Dios ya lo dijo, ¿por qué está reiterando? ¿Por qué está repitiendo? ¿Por qué está enfatizando una vez más esta lección? Parece que desde el principio es necesario señalar para todas las generaciones del futuro. Hasta el día de hoy, estas lecciones que encontramos, el ser humano desde Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y así lo dice. Y luego dice varón y hembra, varón y varona, hombre y mujer, creados a la imagen de Dios. ¿Sí? Estamos leyendo. ¿Y qué más dice? Varón y hembra los creó y los... Hermanos, no podemos inventar otros géneros, no podemos inventar otras categorías, aunque la sociedad sea muy sofisticada y hasta que incluso consejo de médicos comiencen a seguir ideologías modernas en vez de la Biblia. Dios hizo
Dios dijo, Dios bendijo. Y necesitamos tener mucha compasión por la gente que está conformada, moldeada según el pensamiento mundano, que no entiende lo que Dios ha dicho, porque aquí hay bendición, bendición. Y cuando las emociones nos digan otra cosa, y cuando el mundo nos diga otra cosa, y cuando uno siente impulsos, otra cosa, volvamos a la palabra poderosa de Dios que Dios hizo. Dios los creó y los bendijo. Aquí está la bendición. Aquí está la bendición para cada uno de nosotros, que en nuestro ADN está escrito la decisión de Dios para ti. ¿Y qué implica eso? Con bendición. Con bendición. Dios decidió. Antes de nacer no había una encuesta, elige cuál quieres. O otras ideas. Dios lo grabó, decisión suya para toda la gloria, con bendición. ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Gracias. Tú determinaste algo, no fue mi decisión. Yo lo acepto, lo acepto. Y ahí va a estar toda la bendición. Y además, y llamó el nombre de ellos Adán. Pero yo pensé que era Adán y Eva. Dios los llamó Adán, que es humanidad. Eso es lo que significa. No es que Eva realmente se llamaba Adán, Eva. Dios les llamó a ellos Adán, que es humanidad. Ellos vienen del suelo, la humanidad viene del suelo, ellos son humanidad. El día en que fueron creados, esto es muy repetitivo. Dios lo deja súper claro, esto es el camino de bendición. Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, lo vemos ahí en versículo 2. Fíjense lo que dice en versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, suena un poco como álgebra, como la matemática. Si A es B y B es C, A es igual a C. ¿Sí? ¿Qué significa? Adán y Eva hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hijo de Adán también a su imagen, y por ende podemos decir que Set fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, el Creador. Eso es lo que está señalando versículo 3. Por eso la Biblia, Moisés estaba tomando el tiempo de enfatizar el fundamento es que cada ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y sus hijos después de ellos. Hijos e hijas. No podemos pasar por alto eso. Eso va a ser importante de enfatizar lo que dice versículo 3. Cada ser humano hecho en la imagen y semejanza de Dios. Hoy en día se dice, y muchos sienten, cuando ya tienen muchos años, si no puedes hacer un aporte a la sociedad, si no eres útil a la sociedad, ojo, ¿qué dijo Dios? Imagen y semejanza en las personas, mientras que tengan vida, vida determinada por Dios, no por el hombre. ¿Qué significa? Los no nacidos, abortados por millones en este mundo ahora. Hace poco mi cuñada compartió un artículo que salió acá en Chile en cuanto a los muchos bebés abandonados en los hospitales, de migrantes, de mamás drogadictas. ¿Qué significa? Con una cifra de más de 70, creo que era, recién abandonados, creo que fue el año pasado, como 70, en los hospitales que dicen, no podemos ser responsables por este bebé, y abandonaron el bebé. Cada ser humano hecho en la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene valor por esa calidad que Dios dijo desde el principio. ¿Y qué pasa si tiene discapacidades? ¿O qué pasa si tiene dificultades? ¿O qué pasa si tiene deformidades? El fundamento bíblico.
¿Qué pasa si no pueden comunicarse, si no pueden expresarse? Esto es el fundamento. Con bendición. Con bendición. Y por lo tanto, la iglesia tiene que entender cuando nadie más en el mundo no le importa nada. Nosotros somos responsables y tenemos este conocimiento. ¿Y qué significa? Los muchos bebés abortados o incluso abandonados. La iglesia tiene una gran responsabilidad de jugar un papel importante de decir, y si Dios nos permite a lo mejor acoger, recoger esos bebés abandonados. No, pero eso implica trabajo, eso implica plata, eso implica presupuesto, eso implica tiempo. A lo mejor va a ser una inversión no aprovechada. Tenemos que entregar todo para el Señor a la luz de las Escrituras. Ahí en versículo 3 también dice otra cosa. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo y llamó su nombre Set. Génesis 5:3 es realmente la primera pista cronológica en términos de años dentro del libro de Génesis. ¿Se dieron cuenta? El libro de Génesis no está tan preocupado de cronología por lo general, pero en los momentos que sí da énfasis y claridad, es enfático. La semana de creación, 7 días literales de 24 horas, literal, enfático. No hay otra forma de verlo si quieres aceptar el texto bíblico. Perdón, lo siento. Literal, gramatical, histórico. Y aquí por primera vez se toma un paso atrás a decir, es la primera referencia en cuanto a años fuera de lo que es la semana de creación, un lapso de 130 años. Ahora, uno tiene que pensar un poco qué es todo lo que sucedió. La semana de creación, no sabemos cuánto tiempo en el huerto, en paz, en comunión, observando el mandato del Señor, recibiendo comunión del Señor, disfrutando de toda la bendición y el favor del Señor. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Y recién la caída en algún momento, y recién a los 130 años nació Set. No es el primer hijo. Caín es el primero que nació, entendemos, fuera del huerto de Edén en algún momento. Y también Abel había nacido, probablemente gemelos. Adán conoció a su esposa y nacieron 2 hijos. La próxima vez que Adán conoce a su esposa, nace Set, según el texto bíblico. 130 años, no sabemos exactamente cuánto tiempo vivieron en paz, en armonía, en comunión, disfrutando todo el bien del Señor. 130 años, decir, podría haber sido 5 años, podría haber sido 10 años, podría haber sido 20 años. No sabemos y realmente no nos toca saber ni adivinar, pero a lo mejor era más que simplemente un par de horas como nosotros pensamos. Adán y Eva como menos de un día y chao, fuera, expulsados. Posiblemente años de conocer esa cercanía, el favor, la bendición, y después, cuando cayeron, cambió para siempre. Hasta el día de hoy. Cambió. ¿Qué tenemos aquí en Génesis 5? Nombres difíciles. Algunas cosas que nos cuestan entender. Tenemos 10 personas desde Adán hasta Noé. 10 generaciones. Se saca la cuenta, desde Adán hasta Noé son 10 generaciones. De hecho, en el Nuevo Testamento dice Enoc séptimo desde Adán. Entonces uno dice, si dice allá, volvemos a ver este cuadro, la lista de todos los hombres mencionados aquí. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, el favorito de Jaime, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. 10. 10, 9, 8, 7. Calza con lo que dice el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos la primera genealogía, primer registro en el registro civil de toda la historia bíblica. Aquí dice. Vamos a mirar lo que tiene. Este cuadro no traten de memorizarlo, es simplemente, ojo, el libro, el comentario de Carvallosa, que es muy bueno. Vayan a consultarlo porque él nos da
algo que es muy bueno en cuanto a ver el año de nacimiento, la primera columna a la mano izquierda. Adán fue creado el primer año de la historia del mundo, ¿sí? Y luego Set en el año 130. Y luego así sucesivamente. Noé nació en el año 1056, desde 0 en adelante. Hermanos, esto si me lo piden, si quieren sacarlo del mensaje ahí en YouTube, que si yo, esto podemos compartir y no es importante, no vamos a dar tanto tiempo ahora, es simplemente en otro momento a poder reflexionar. Pero nos da básicamente los primeros años de la historia bíblica hasta 1656, hasta Génesis 5. ¿Por qué? Porque Noé nació en ese año y luego dice cuando Noé tenía 500 años, engendró sus 3 hijos. Génesis 7 dice cuando Noé tenía 600 años, vinieron las aguas del diluvio. ¿Qué significa? 1056 más 600. Yo no soy experto en matemática, así de simple, con calculadora, aprovechando del comentario de Carballosa. Pero ¿qué significa? Matusalén murió o en el diluvio o por lo menos el mismo año del diluvio. Llama la atención. Otra cosa muy importante, simplemente observar aquí. Adán murió a los 930 años. Fíjense cuando nació Lamec, 874, ¿qué significa? Lamec conoció a su tatarabuelo Adán. 9 generaciones que se conocieron y podrían incluso hablar. Lamec podría haber ido a hablar con Adán, porque 874 todavía le quedan ¿cuántos años hasta que el abuelo Adán muere? 9 generaciones de escuchar. ¿Y cómo fue en Edén antes del pecado? Antes que nos embarraste con todo esto. Y yo me imagino con lágrimas. La bondad de Dios. Dios nos dio lo mejor. Y por nuestro pecado, por nuestra tontera, por nuestra necedad, por nuestro orgullo, lo perdimos todo. Y si no fuera por la misericordia de Dios y su gracia que nos buscó, deberíamos haber muerto para siempre y nunca más haber recibido su favor, su búsqueda, su llamado a retornar a tener comunión con Él. 9 generaciones que podrían haber escuchado la voz de la abuela y el abuelo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo. Me gusta esta genealogía y de nuevo, básicamente por la mano derecha, no se preocupen porque yo sé que es mucha información. Simplemente lo bueno de esta genealogía es que menciona, tal como vemos en Génesis 5, cada una de estas personas. Fíjense, solamente tenemos un nombre de cada generación de los hijos. Y luego dice, Adán tuvo otros hijos e hijas. No sabemos cuántos, 10, 20, 40, no sabemos. Es decir, en 900 años se podría haber producido caleta. Y también dice, por el otro lado, la descendencia de Caín que se alejó del Señor. Hijos e hijas, hijos e hijas. ¿Qué significa? El mundo se está llenando con estos conejos, con estas personas. Pero es interesante simplemente trazar un linaje buscando al Señor, fracasando sí, pero buscando al Señor y el Señor metiendo mano para sacar adelante sus buenos propósitos. ¿Qué debemos notar aquí? Algo de nuevo que la Biblia sí está enfatizando. La multiplicación debido a la bendición. Cuando vemos en Génesis 5 y dice, y nació y engendró y muchos hijos. Dios está bendiciendo. Génesis 1:28. Y Dios los bendijo y dijo,
multiplicad, fructificad y llenad la tierra. Ya no pudieron ejercer dominio de acuerdo a la voluntad y lo que fue el plan original de Dios. ¿Quién es el único que va a poder realmente ejercer dominio y señorío cabalmente acá en la tierra? El Señor Jesucristo cuando vuelve la segunda vez. Es el único, porque el primer Adán fracasó. Nosotros, incluso lo noble y lo lindo que es la iglesia, también fracasamos en cuanto a establecer dominio, señorío en toda la tierra. De hecho, Dios no nos mandó a hacer eso. Evangelizar, sí. Hacer discípulos, sí. Dejar huellas, testimonios, sí. Parte de eso es, hermanos, la pregunta. ¿Cuál va a ser tu legado aquí en la tierra? ¿Solamente tener hijos o enseñarles? Criarlos en los caminos del Señor Jesucristo. Dios estaba bendiciendo, y lo vemos, muchos hijos. ¿Y cómo fue posible? Por la bendición que dio el Señor. No hay vida sin la decisión y la obra de Dios. Simplemente no hay vida. Tú y yo no somos capaces en nosotros mismos de generar vida. Solo por la bendición de Dios hasta el día de hoy. La pregunta: ¿quiénes nos llaman la atención aquí? Bueno, algunos dicen, no, que ese nombre Cainán es casi como Caín, pero es Cainán. Y pisamos la trampa, ¿sí? ¿Quién es? Cainán. Cainán. Otros que nos llaman la atención. Generalmente el primero, que siempre es de quién se habla. Cuando generalmente preguntamos, Matusalén. Longeve. Más años que cualquier otro. El árbol más grande, el árbol más gordo, más ancho, más grande que un alerce milenario. Y es lo que uno piensa, claro. Matusalén, nadie vivió tantos años como él, nadie en toda la historia mundial. Él es el campeón de todos los años, sí. Los otros vivieron, sí, muchos años, desde Adán y otros. Y uno dice, Matusalén. La pregunta, Génesis 5 fue escrito para que quedáramos, wow, ¿y cómo fue vivir 969 años? Casi 1000 años. Algún día, y recuerden este momento para siempre, hermanos, algún día cuando llegan al año 969 en el reino milenial del Señor Jesucristo, recuerdan que les pregunté, ¿y cómo va a ser vivir tantos años? En esta tierra, literal, bajo el reino del Señor Jesucristo, 969 años, y luego van a pasar eso y decir, gloria al Señor. Gloria al Señor, que nos permite disfrutar de su cercanía, de su favor, de su bendición y ver cómo Dios lo quiso desde el principio. Pero gloria al Señor Jesucristo, en esta tierra lo vamos a ver algún día. Pero Génesis 5 no fue escrito para que quedáramos, oh, Matusalén, tantos años, el más viejo de todos en toda la historia. No, no fue. Uno dice Enoc, ¿sí? Uno de los más cortos, de hecho, el más cortito aquí, el más cortito. Y nos llama la atención por dos razones que vamos a ver. Él caminó con el Señor y no murió. Enoc. Bueno, en parte, sí o sí, Génesis 5 está diciendo, mira a Enoc, mira a Enoc. Y vamos a ver eso. Génesis 5 nos deja una fórmula. Tal persona engendró, por ejemplo, Adán engendró a Set, y Set vivió tantos años y engendró un hijo, y luego Set vivió tantos años después, y la totalidad de sus días fueron tantos años. Y esta fórmula se repite una y otra vez. ¿Y qué nos pasa? Nos aburrimos y decimos, adelantemos la película. Ustedes lo hicieron, yo lo he hecho. ¿Cuántas veces en nuestra forma de leer la Biblia descartamos genealogías? No nos interesa, nombres difíciles, es aburrido. ¿Por qué? Tanta repetición. La repetición es la madre de la enseñanza o del aprendizaje, ¿sí? La repetición es la madre del aprendizaje, ¿sí? La madre es la repetición. La repetición es la madre del aprendizaje.
Entonces, cuando estamos leyendo todo el ciclo acá y vemos, se repite, es a propósito, porque después cuando nos chocamos con Enoc, uno dice, ¿y qué pasó con la fórmula? ¿No estabas prestando atención? La fórmula sigue así, pero Enoc no calza con la fórmula. Y luego incluso tampoco Lamec exactamente calza con la fórmula y Noé tampoco calza con la fórmula. Hay dos que nos llaman la atención, que es Enoc y finalmente Noé, y vamos a ver la otra parte de Noé la próxima semana, el otro domingo, pero vemos aquí especialmente. Algo repetido que me gustó escuchar ese ejercicio cuando estamos haciendo la lectura. Y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y engendró y murió. Es bueno que incluso que lo leamos en voz alta así. ¿Por qué? Porque murió, porque murió, porque murió, porque murió. ¿Y sabes qué? Tú también vas a morir. Parece que seríamos muy sabios prepararnos ahora para la muerte. No seas tan pesimista. No seas tan poco espiritual. Hermanos, preparémonos ahora, hagamos el favor para nuestros seres queridos. Quiero que canten este coro, este himno, que digan estas palabras bonitas. Está todo escrito, por favor. Sigue el guión, no te desvíes de ahí. Puras cosas bonitas, por favor. Pero es importante ordenar ya, tenerlo ordenado, sepultura. Es sabio, es sabio. Es muy sabio estar preparado ahora para lo que viene. ¿Por qué? Porque también como Génesis 5 va a estar escrito de nosotros y vivió y engendraron hijos y murieron. Y Génesis 5 nos dice algo, no solamente está la población mundial creciendo y se están multiplicando como conejos, está diciendo la muerte ya es una realidad inevitable. Génesis 5 lo dice, y murió, y murió, y murió, y murió. Si no lo cachaste la primera vez, y murió, y murió, y murió. La experiencia humana es muerte. Y Dios nos dice la verdad. ¿Y por qué es así? Porque Génesis 2:17 Dios advirtió. Hay un árbol prohibido, esto no es mitología. Esto no es algo mítico, esto es la verdad. Yo les estoy advirtiendo para que disfrutan para siempre mi comunión. Para que no haya barreras, no haya separación. El día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, probemos. Sería así. Génesis 5. Todos mueren. Todos mueren. ¿Por qué? Porque Dios dijo. La veracidad, la precisión. Dios no habla con alegorías. Tómalo como quieras. Da lo mismo. El día que de él comes, mueres. ¿Adán y Eva murieron ese día? Físicamente no murieron, pero ya comenzó el reloj. Descenso, cuenta regresiva, vas a morir. Y también entendemos probablemente, como dicen algunos teólogos, probablemente fue un gesto de la misericordia de Dios. Técnicamente deberían haber muerto ese día y la tremenda misericordia de Dios, no les voy a matar ahora, les voy a expulsar del huerto de Edén. Van a conocer un trabajo maldecido, duro, difícil, pero les voy a sustentar. Génesis 3, 6 al 7 y también 19, del polvo fuisteis tomado por tu pecado, iluminados los ojos, abiertos los ojos, ya conoces otra cosa, ya conoces el mal. Que Dios te había guardado y también protegido de conocer el mal. Pero todo esto, hermanos, no se olviden el comentario de Romanos 5:12. Romanos 5:12
que viene naturalmente de Génesis capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Génesis 5, todos nacieron, todos vivieron, todos engendraron y todos murieron. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores, habían heredado el pecado. Romanos 5:12. Romanos 6:23. Porque la paga, el salario, la mensualidad del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de nuevo, a través de Génesis 5, una genealogía que nos predica el Evangelio. Absolutamente. Porque el pecado es parte de cada uno de nosotros, nuestra naturaleza, nadie exento, nadie eximido. ¿Y qué significa? Todos vamos a morir por el hecho de ser pecadores. También lo que vemos en Génesis 5, 21 al 24, es esto que fue omitido cuando dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios. Lo omitido fue que murió. No dice que murió, sino que fue llevado, desapareció porque Dios lo llevó. No podemos especular, fue una especie de arrebatamiento, no sabemos nada más. Simplemente dice, entre los vivos ya dejó de estar y no murió, porque Dios lo llevó. ¿Qué es la inclusión que se dice aquí en cuanto a Enoc no murió, sino desapareció porque Dios lo llevó? Lo incluido, algo que no se mencionó tampoco en cuanto a los demás. Enoc caminó con Dios. Enoc no murió, sino que caminó con Dios. Entonces el mensaje aquí es cómo superar la muerte. Set invocó el nombre del Señor, lo siguió. Enoc caminó con Dios y no murió. Noé, al final de Génesis 5, no muere. ¿Qué vamos a ver Génesis 6? Veámoslo la próxima semana, porque tiene mucho que ver con Génesis 5. Enoc caminó con Dios y no murió. Es un mensaje que se predica y es el Evangelio. ¿Cómo puedes superar la muerte? Quizás no la muerte física, aunque dependiendo de cuándo vuelve el Señor Jesucristo por su iglesia, podría ser. Podría ser. Esto no sería el pasaje desde el cual se predique esa doctrina del arrebatamiento, pero lo que encontramos aquí, en cuanto a caminar con el Señor, puede superar la muerte. La otra persona que también tiene una inclusión, información distinta, aparte, es Noé. Lamec llamó el nombre de su hijo Noé. En Génesis 5 no sabemos por qué se dieron estos nombres a nadie más. Pero aquí en Génesis 5 dice en cuanto a Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras. ¿Qué significa el nombre de Noé? Alivio o descanso. Este nos va a liberar de la pega. No vamos a tener que trabajar, podemos ser cesantes de trabajo. ¿Por qué? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Fue así? Que Noé era su gran héroe, que les dio realmente el socorro de tener que trabajar. Después de Noé ya no tenemos que trabajar. Vivimos del gobierno, del Estado, de otros. Desde Noé y sus hijos se repite la misma película. En un sentido, hermanos, creo que Noé nos debe despertar esa inquietud. ¿Quién realmente nos va a dar el alivio, el reposo, el descanso verdadero eternamente? El Señor Jesucristo, en cuanto a su salvación desde la cruz,
No tenemos que obrar por la salvación. No tenemos que guardar ley. No tenemos que cumplir sacrificios. No tenemos que hacer todos esos mandamientos para tener supuestamente justicia. Descansamos en el Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe. Descansamos. Por otro lado, también anticipando la segunda venida del Señor Jesucristo, uno trabaja con mayor facilidad y la tierra va a producir 7 veces lo que produce ahora, porque Dios va a levantar la maldición de ahora de la tierra. Entonces, Noé nos hace pensar más allá. ¿Cómo caminar con Dios y superar la muerte? ¿Recuerdan algo que Romanos 2:4 nos dice que también calza con Génesis 5? Más de 1600 años de la misericordia, la paciencia del Señor cuando Él llamaba a la humanidad en cada generación, ven a conocer su Creador. Romanos 2:4 dice, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La paciencia de Dios con los millones en la tierra, Dios los llama. Y tú debes ser parte de eso, de ser vocero aquí, diciendo a la humanidad, Dios te llama, su paciencia, para que le conozcamos. Además, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Génesis 5, todos murieron, menos los que caminaron con el Señor. Jesús dice, el que me conoce, el que escucha mi palabra y cree, no vendrá a la condenación, sino ha pasado de muerte a vida. También recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo, Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. De nuevo, Cristo es el camino de superar la muerte. En Génesis 5 estaban esperando, tenían que caminar por la fe en comunión con el Señor. Hoy en día entendemos, Jesús fue el único sacrificio, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual se puede ser salvo. Y caminó con Dios. ¿Caminas con Dios? Muchas veces pensamos es solamente una decisión personal, secreto, íntimo de lo mío. Yo decido para mí. Pero entendemos que realmente siempre se ve que esto deja huellas en cuanto a tu vida, tu matrimonio, tu familia, incluso la iglesia. En tu trabajo, yo camino con Dios. En la calle, en el barrio, caminamos con Dios. La pregunta no es solamente, bueno, en mi corazón. Es siempre desde ahí dejar que el Señor vaya ordenando nuestras vidas. ¿Caminas con Dios? Decisiones que necesitamos tomar en cuanto a ordenar de acuerdo a lo que quizás necesitamos reforzar. Aquí hay muchos hermanos que nos pueden ayudar. Y no debemos tener el miedo de decir, no, que seamos humildes. Hermano, camina conmigo. Hermano, ayúdame. Estoy en un bajón de mi vida, necesito ayuda. Hay muchos hermanos aquí, capacitados con las Escrituras que nos pueden bendecir. ¿Para qué estás viviendo? ¿Vas a dejar el legado? ¿Caminaste con Dios? ¿O vas a simplemente vivir, tener hijos y morir? Y nada más. ¿Quieres proclamar y que tu vida sea testimonio eternamente para el Señor Jesucristo? Camina con Dios ahora. No dejes que el mundo te dicte cómo debe ser la vida.